sino honrando a Dios y guardando el corazón. Y con esto quiero empezar el primer punto que dice, el primero en ser honrado. El primero en ser honrado, ¿ustedes creen que es quién? Dios. Dios es quien merece toda la gloria y toda la honra. En Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39, aparece Jesús diciéndole a uno de los fariseos o a uno de los intérpretes de la ley un mandamiento. El primer mandamiento, el más importante de todos. Y es, ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dice Jesús que este es el primer mandamiento y el más importante de todos. ¿Y el segundo cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Jesús nos está enseñando un orden, la prioridad de todo. O sea, nuestra vida tiene que estar cimentada bajo un orden. El primer paso que nosotros debemos dar y entender es que el orden número uno es nuestra vida le pertenece a Dios. Es decir, que cada vez que tú te levantas en la mañana, tú te debes a alguien. Tú debes tu cuerpo, tú debes tu mente, tú debes todo lo que tienes a tu alrededor a alguien. Y es a Dios. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Colocar todo lo que tú eres, todo lo que tienes en manos de Dios. Esa es una forma de demostrarle amor a Dios, amar a Dios. Y el segundo se tiene que ver reflejado automáticamente. Si tú eres una persona que amas a Dios, automáticamente tienes que amar a la persona que tienes más cercana a ti. O sea, a tu prójimo. Entonces, podemos notar claramente que si tú sales a la calle, vas a un centro comercial, o vas a la Rambla allí por donde está Plaza Cataluña, hay demasiada gente, vas caminando y si tú te detuvieras tan solo unos 3 minutos, mirarle las caras a las personas, no digo todas, sino hay muchas personas que en su cara se les ve frialdad, se les ve un corazón duro, se les ve indignación, impotencia, rabia o ira, se les nota. Quiero que lo hagas la prueba un día y date cuenta de esto. Entonces, ¿qué sucede? Es la consecuencia de vivir en falta de amor o porque simplemente están ausentes del amor a Dios, porque no están conectados con Dios. Si tú vas y le preguntas a cualquier persona de 10, gran cantidad de ese número de personas te va a decir, no creo en Dios. Soy ateo, soy atea. En el lugar donde yo trabajo, yo entreno, por ejemplo, en una hora a 20 personas. Y esas 20 personas, 16, 17, no creen en Dios. O hay algunos de ellos que han creído, o han crecido, mejor dicho, bajo un principio cristiano, por sus padres, que eran conservadores, y ellos, sin embargo, no continuaron ese hilo o no continuaron ese legado de crecer bajo los estándares de Dios. Resulta que a la persona se le ve reflejado automáticamente si tiene o no tiene amor. Aquí encontramos en este versículo que los verdaderos creyentes, los que buscan de Dios en intimidad, se les va a ver algo diferente en su semblante. Es decir, que cuando tú estés rodeado en un entorno, vas a mostrarle cierta gratitud o cierto amor hacia ese prójimo. A personas difíciles, a personas que quieren, que siempre tienen esa barrera. Nosotros somos agentes que revertimos esa situación. Aquí vemos que en el punto número 2, la honra y la vergüenza, en el libro de Proverbios 3:35 dice, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán deshonra. Es decir, hay 3 características en nosotros los creyentes que nos van a regir o que nos van a definir como personas diferentes. La primera característica es que nosotros tenemos una fuerza adicional, tenemos una fuerza extra que va a sostener nuestras vidas y que nos va a colocar firmes delante de cualquier situación que nos sobrevenga. La segunda característica es que nosotros somos celosos por la integridad, somos celosos por la verdad de Dios, amamos y anhelamos escuchar de Dios. O sea, tenemos ese sello del Espíritu Santo que nos va a decir, o mejor dicho, necesitamos
el conocimiento de Dios a través de su palabra. En el libro de Oseas 4, versículo 6 dice que por falta de conocimiento el pueblo perece. Entonces, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, tenemos la necesidad o el anhelo de nutrir el Espíritu. Nutrirlo, fortalecerlo. ¿De qué manera? Leyendo la palabra, buscando en intimidad con Él, congregándonos, edificándonos y también juntándonos o frecuentando con personas que edifiquen nuestra fe. En el libro de Salmos capítulo 1, versículo 3, nos deja la clara evidencia de las características estas que acabo de explicar. La primera, dice, Jehová, este es un salmo de David, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién invocará tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno del vecino. Estas son las características que van a definir nuestro carácter como hijo o como hija de Dios. Y aquí hay algo que quiero destacar también, el que no admite reproche en contra de su vecino. Es decir, estamos en un grupo de personas y viene alguien y quiere hablarte palabras despectivas acerca de otra persona. Tú, como eres creyente, no vas a permitir que vengan palabras despectivas hacia otra persona. Tú mismo o tú misma le dirás, hey, no puedo permitirte que me hables mal de esa persona. Porque si te está hablando mal de esa persona, cuando ese amigo o esa amiga esté a tus espaldas, va a hablar mal de ti. Te va a traicionar a ti. Entonces debemos tener en conciencia ese carácter. Inmediatamente poner un stop ante argumentos que vengan en contra para desprestigiar, para desmoralizar o para destruir. Aquí vemos que a través de la honra nosotros vamos a reflejar el amor de Dios a las personas. Entonces con esto quiero seguir profundizando un poquito más. La moneda tiene dos caras, así como la honra tiene deshonra. Dice que aquí nosotros los creyentes, que es la pregunta del millón, la pregunta del siglo, ¿cómo debe ser la actitud de un creyente o de un cristiano o de una cristiana ante actos de deshonra? ¿Cómo debemos actuar nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra reacción más sabia cuando nos desprestigian, cuando nos deshonran, cuando hay poca receptividad o cuando nos faltan el respeto? Jesucristo dijo que si alguien viene y te golpea en la mejilla derecha, ¿cuál mejilla le vas a dar? La izquierda. Pero voy a profundizar esto. No quiere decir de que si, por ejemplo, yo estoy como mi mujer y mi mujer me golpea, ¡pam!, y me trata mal y me humilla y me pone en ridículo delante de la gente, ese es darle la mejilla derecha. Entonces nada, le voy a dar la izquierda para que ella me siga humillando y para que ella... No se trata de eso. Jesucristo, cuando habló estas palabras, derecha significa, según el original griego, un lugar de honor, un lugar de honra. Y la izquierda, ¿qué significa? Darle la espalda. Es decir, cuando vengan a criticarte, cuando vengan a deshonrarte, cuando vengan a darte en la mejilla derecha, ¿cuál va a ser tu actitud? Dar media vuelta, lo perdonas, le dices chao y continúa tu vida. ¿Por qué? Porque tienes que cuidar tu corazón, tienes que cuidar tu integridad física y mental. Porque Dios quiere primeramente guardarte ante esos actos de poca receptividad y actos de deshonra. Por allí una me preguntó, Ovidio, pero entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer luz y sal de la tierra si le estás dando la espalda a ese tipo de personas? Hey, no malinterpretes o no manipules la palabra de Dios de esa forma. Sí podemos ser luz y sal de la tierra, pero estamos llamados a cuidarnos y edificarnos en la fe. El que se junta con sabios, sabio va a ser. Proverbios 13:20. Si tú eres una persona sabia y te juntas con sabios, vas a ser sabio. Pero el que se junta con necios, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer de esa persona? Va a ser quebrantado. Entonces, tenemos esa inclinación y esa necesidad de juntarnos con gente sabia. Con esto no quiero decir de que vamos a alejarnos de los que no conocen de Dios. Ya más adelante voy a contar algo acerca de eso. Aquí encontramos que en el libro 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30, dice, porque yo honraré a los que me honran
pero aquellos que me deshonran serán tenidos en poco. Palabra de Dios, hablando de un profeta llamado Samuel, reconocido y certificado profeta de Dios. Por medio de la inspiración divina dijo, yo honro a los que me honran y a los que me deshonran serán tenidos en poco. Es decir, entendiendo que los que deshonran a Dios, el Dios mismo los va a deshonrar. ¿Sí o no? Sí. ¿Los va a deshonrar o no? Aquí lo dice. Por allí también me dice un compañero, no, lo que pasa es que yo no asisto a la congregación porque, bueno, yo leo la Biblia y yo la interpreto. Lo que pasa es que hay muchos pastores y muchas personas que interpretan la Biblia a su manera. Y yo, ven acá, papito, vamos a sentarnos nosotros dos y vamos a buscar varias versiones de la Biblia y vamos a interpretar qué dice esto. Entonces, hay que tener mucho discernimiento y un enfoque espiritual muy centrado para poder entender lo que dicen las Escrituras. Pero también para interpretarla, tienes que analizar cómo está tu vida. Porque he visto a muchas personas que predican el Evangelio, pero su vida espiritual es un desastre. Por eso es que se malinterpreta. Porque para poder enseñar un mensaje de Dios o para poder... esto es aguas profundas. Para poder enseñar una palabra muy certera, la vida del que lo está enseñando tiene que tener una vida muy íntegra. Tiene que tener una vida muy celosa con Dios. Así que mi consejo, aquí entre nos, pues esto no va a salir de aquí, eso se queda aquí en nosotros. Cuando vayan a oír a un hombre de Dios o a una mujer de Dios, no solamente oigan sus palabras bonitas. Quiero que vean muy bien y se den cuenta de cómo está su vida detrás del telón. Quiero que analicen bien y escudriñen. Sé que el pueblo de Dios no es tonto. El pueblo de Dios tiene el Espíritu de Dios y sabe discernir si es de Dios o no es de Dios. Así que la interpretación correcta, ¿dónde la vamos a obtener? La palabra de Dios, pero de quién viene también. Ahí es donde discernimos y entonamos, no, sí, oigo claramente. Ahí está la bendición de Dios. Amén. Amén. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Es decir, que del tipo de persona con quien tú frecuentes o con quien nosotros frecuentamos va a determinar el resultado de nuestra vida. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es cierto, en la Biblia no aparece literalmente dime con quién andas, pero sí es un reflejo de cómo está nuestra vida, con el tipo de personas con quien andas. Pero es que entonces, ¿dónde está lo de luz y sal? ¿Dónde está lo de ser luz y sal de la tierra? Jesucristo lo dijo, Él lo enseñó, sí. Tú puedes ser luz y sal en medio de un lugar de tinieblas. Si analizamos un poco la vida de Jesús, cuando Él iba a los festines, a los banquetes, a las fiestas, ahí había siempre uno o dos fariseos que estaban viendo a Jesús. Mira, este hombre se la pasa con pecadores, con prostitutas, con asesinos, come con pecadores. Sí, ahí es donde Jesús estaba demostrando que era luz y sal. Porque todas esas personas tienen una necesidad espiritual y están viendo al hombre de Dios. Lo están observando, están viendo cuál es su carácter, cómo hace o qué facilidad tiene para interactuar con ese tipo de personas. Pero Jesús tenía un grupo selecto de amigos. ¿Quiénes eran? Sus 12. Sí. Jesús se la pasaba con sus discípulos, andaba con sus discípulos, compartía sus momentos íntimos con sus discípulos de día y de noche. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra vida como creyente? Podemos compartir en un lugar en medio de tinieblas, pero que eso no sea nuestro deleite, porque ya hemos entendido a quién le servimos y a quién pertenecemos. Yo tengo muchos amigos que son ateos, son musulmanes, tengo muchos amigos de muchas religiones. Y cuando yo les hablo del Espíritu Santo, les hablo de Dios, ellos se quedan maravillados porque les hablo de una forma tan real, tan convincente, que se sorprenden. Yo hay algo que siempre digo. Hay dioses que están en una lámina o que están en una estatua. Al Dios que yo le sirvo no está en ninguna lámina, no está en ninguna estatua. ¿Por qué? Porque resucitó al tercer día. Yo le sirvo a un Dios que está vivo. Yo le sirvo a un Dios que ahora mismo está aquí y está respaldando las palabras que yo estoy diciendo. Y ellos se me quedan viendo
no dicen nada, no tienen argumento, porque leen el Corán, leen otro libro, no sé qué otro libro se meterán, pero cuando sale palabra del Espíritu de Dios, son palabras vivas que no les queda argumento para contrapuntear, como decimos en nuestro pueblo, o contradecir lo que yo estoy diciendo. Ahora bien, venía diciendo, ¿cuál debe ser la reacción del creyente ante actos de desmoralizar, actos de poca receptividad y deshonra? Jesús dijo en Mateo 10:14, si alguno no los recibe ni escucha sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacudan ¿qué? El polvo de los pies. Dice, si alguno no los recibe ni escucha tus palabras, entonces sal de aquella casa y sacúdete los pies. El hecho de ni siquiera escuchar lo que tú le estás diciendo de parte de Dios, no lo respetan, no tienes nada que hacer allí, no tienes la obligación de seguir allí, porque eso te va a seguir robando la fe, eso te va a seguir desmoralizando y te va a seguir enterrando a donde Satanás quiere que estés. Y lamentablemente siempre van a haber personas en nuestro alrededor que nos van a dar poca credibilidad. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga ante estas situaciones? Es una situación difícil. Inclusive familias divididas por el Evangelio. Es triste, lamentable, pero cierto. Que en donde aparece en la Biblia que familias se dividen, uy, sí. Hay bastantes familias divididas aquí en este libro, en el libro de la ley, en la Biblia. Dice, si vamos al primer libro de la Biblia, vámonos al libro de Génesis. Caín y Abel, ¿quiénes fueron ellos? Hermanos. Dice que ellos presentaron una ofrenda, cada uno presentó una ofrenda a Dios. Se acercaron a Dios, los dos. Pero en el libro tercera de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice que el corazón de Caín no era recto. Aquí lo dice la Biblia, no lo digo yo. Los dos se presentaron, pero Dios vio fue a Abel y a su ofrenda. Cuando dice que Dios vio a Abel, fue que Dios vio el corazón de Abel y vio la ofrenda de Abel. ¿Qué pasó allí en ese momento con Caín? Como el corazón no era recto, se llenó de envidia, cuchillo, y mató a su hermano. ¿Qué sucedió ahí? Eso fue un acto de deshonra que terminó en un asesinato. Eran hermanos. Hay actos de deshonra que si continúas dándole leña al fuego, puede terminar en un asesinato. Odio. El asesinato, entiéndase bien. Jesucristo dijo algo que está escrito en la ley. Oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo digo, aquel que odia a su hermano ya es un asesino. A ver si me doy a entender. Sí. El hecho de estar en un centro o en un entorno de personas que, aunque sea una, te quiera desprestigiar o te quiera desmoralizar, delante de los ojos de Dios, esa persona te quiere asesinar. Lo dice el Espíritu. No lo digo yo. O sea, ya es en el mundo espiritual una persona asesina. Caín y Abel. Vámonos ahora con otros que eran familia. Lot y Abraham. Abraham y Lot. Abraham, el patriarca, el padre de la fe, un hombre multimillonario, un hombre que tenía buena posición económica, tenía un sobrino llamado Lot. Pues Lot también era un hombre de Dios, un hombre que buscaba, porque andaba con Abraham para arriba y para abajo, iban los dos, y Lot también tenía dinero. Lot también era un hombre de poder económico. Dice la palabra en el libro de Génesis 13, del 1 al 12, que ellos tenían tierras y tenían mucho ganado, mucha ganadería. Y también tenían trabajadores que se encargaban de pastorear a esos ganados. Entonces dice más adelante que hubo una disputa entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, por lo que la consecuencia de ello es que sale al encuentro Abraham y le dice a Lot, mira, yo no quiero tener ningún tipo de contienda contigo porque, bueno, somos familia. Y yo voy a dejar, yo mejor dicho, prefiero que tú escojas, vete a la izquierda o vete a la derecha. Vete a donde quieras ir. Y dependiendo de donde tú te vayas, pues yo cojo otro camino.
Vean la actitud de Abraham, un hombre de Dios. Lot se coge por otro camino que quedan hacia las afueras o hacia los rincones de Sodoma y Gomorra, que ya todos sabemos lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Y Abraham pues escogió el otro camino pues que no cogió Lot. Pero ¿cuál es la lección de esto entre Abraham y Lot? Que Abraham tuvo una actitud cristiana. Una actitud según el corazón de Dios. No quiero contender contigo. Pues escoge donde quieras ir, a la izquierda o a la derecha. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que como la bendición de Dios está en tu vida, te vayas por la izquierda o te vayas por la derecha, la bendición te va a perseguir. Y la lección de esto es que como Abraham tuvo una buena reacción, no terminó en malos términos con Lot, terminó la situación en paz, pero hubo un acto de deshonra por las disputas que hubo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es la consecuencia de la deshonra? El alejamiento. Se alejaron, eran familia. Aquí vemos también la historia de Saúl y David. Saúl, en el libro 1 de Samuel, del capítulo 18, 31 en adelante, ahí explica que en aquel entonces Saúl era el rey de Israel. Pero David, que en aquel entonces ya había vencido a Goliat, la gente miraba a David. Allá viene Saúl, pero allá está David. Y todos miraban a David, el que venció a Goliat. Y que dice la Biblia, así es, y que dice la Biblia que el favor de Dios estaba ¿sobre quién? ¿Sobre David o sobre Goliat? Sobre David. Pero como Saúl sabía esto, ya veía esta situación, dice que se llenó su corazón de envidia. Ya veía a David con desprecio, al punto tal de querer asesinarlo. Como David se enteró de esta situación, de que Saúl quería asesinarlo, tuvo que huir, se tuvo que separar. No puede estar en un lugar donde alguien lo quiere asesinar. Dice más adelante que David tuvo una respuesta cristiana también. David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuál fue la respuesta cristiana de David ante Saúl? Que cuando David vio que Saúl lo estaba buscando, dice la palabra que Saúl se quedó dormido debajo de una cueva y David lo vio. Dijo David, tenía sus hombres, David tenía sus hombres, le decían, mira, mátalo, lo tienes allí, mira, le pegas un cuchillazo allí, lo desangra, y David entró como en temor, no puedo tocar al hombre de Dios, no puedo tocarlo, que Dios me libre si yo mato al hombre de Dios. ¿Y qué hizo David? Lo que voy a hacer es, le voy a cortar un pedazo de su vestidura. Se cortó el pedazo de la vestidura y se fue. Se despierta Saúl y busca y empieza, vamos a salir a buscar. Y le sale David al encuentro bien lejos. Señor, quiero decirte que te vi. ¿Qué estás allá? Te voy a matar. No, Señor, solo quiero paz. Mira. Quiero decirte que tuve la oportunidad de matarte, pero no, para que veas que aquí está un pedazo de tu ropa, que no te maté. Entonces Saúl quedó sorprendido, que teniendo David la oportunidad de matarlo, no lo hizo. Fue una respuesta cristiana. Que nosotros teniendo a nuestro enemigo allí humillado, en conchita de mango, como decimos nosotros, no tomamos venganza por nuestras propias manos. Porque la venganza es ¿de quién? De Dios. Estamos peleando en un mundo espiritual, en el que hemos entendido que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra niveles, contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales en lugares celestes. Pasa que yo me incluyo también, a veces somos necios, a veces somos tercos y creemos que es contra ella, contra la abuela, contra la suegra, que está bien. No. Hay espíritus que vienen alrededor de ti, en tu entorno, para darte donde más te duele, para querer dividir, para querer robar, matar y destruir. Y es lo que pasa aquí. Actos de deshonras. Nuestra actitud cristiana entonces, ¿cuál va a ser? Nosotros tenemos la libertad. Mira, yo escuché, me contaron hace tiempo, de una pareja en Venezuela,
que tenían problemas. El hombre le faltaba el respeto, le gritaba, inclusive la golpeaba. Y por mala gestión de un líder que le decía, no, ese es tu marido, tú tienes que sujetarte a él, porque así dice la palabra de Dios. ¿Está mal interpretando la palabra o no? Sí. Ah, bueno, la mujer como obediente, sujeta, ordena y entendido, sí, Señor, me voy a sujetar a mi marido. Salió por las noticias, al poco tiempo, la mujer asesinada por su marido, por seguir un mal consejo. Nosotros aquí ciertamente, yo particularmente, no aconsejo el divorcio, pero yo tengo que investigar bien qué es lo que está pasando allá adentro, porque también soy un ser humano y también tengo que dar un juicio, primero para darle gloria a Dios, y como hombre responsable tengo que cuidar la integridad física de cada quien. Y hay que ser garante de la vida. Entonces, hay que saber tomar buenas decisiones. Tienes la libertad de huir con el fin y el propósito de cuidar tu corazón. Aquí dice, inclusive el mismo apóstol Pablo, a uno de sus hijitos espirituales, llamado Timoteo. Hay un tipo de personas a las cuales nosotros debemos evitar. Lo leo, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites propios más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Imagínate la lista del tipo de características de personas que no tienen a Dios. Personas que son amadores de sí mismos, los ególatras. A ese tipo de personas debemos evitar. No frecuentar a diario con esas personas. Entonces tenemos como decir, la luz verde de parte de Dios. Huye de lugar de donde no se te celebre. Tu tarea como creyente, o la reflexión de esto, es, primero, lo primero, honra a Dios, aunque te deshonren. No dejes de honrar a Dios cuando te deshonren, cuando te critiquen o cuando te desmoralicen. No dejes de hacerlo, porque la bendición te la estás llevando tú. Si aquellas personas te rechazan por el Dios a quien sirves, si aquellas personas no pueden continuar en el camino que tú estás yendo, pues lamentablemente toma una decisión. Ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Pese lo que pese, pase lo que pase. Es tu primer Señor, es tu primer marido, es tu primer esposo. Antes que el novio, antes que tu esposa, Dios primero. ¿Por qué? Porque si amamos a Dios y nos conectamos con Él, ya sabemos que el resultado es el reflejo de amor hacia los demás. Aquí vemos que nosotros tenemos que también autorreflexionar y meditar en qué yo he deshonrado a alguien, cómo ha sido mi reacción ante actos de deshonra. ¿He reaccionado de buena forma? ¿He tenido una actitud cristiana a la hora de pasar por situaciones difíciles? Ahora, ¿qué voy a hacer entonces cuando me critiquen o cuando me deshonren? Tenemos armas poderosas. ¿Cuáles son? La oración. Orar por esa persona, apartarte y dejar que Dios haga su parte. Amén. Bien. Yo con esto quiero decir que tenemos la responsabilidad y el deber de cuidar y atesorar esto de parte de Dios. Yo recuerdo, antes de estar casado, yo era un hombre de muchas novias y había una chica que me gustaba. Yo le dije a Dios, porque ya yo empecé a ir a la iglesia, y le dije, Señor, esta chica me gusta y quiero que camine conmigo en este sentir, que se siente tan bonito. Y es como que Dios me dijo en la mente, invítala a la iglesia, invítala a ver si camina contigo. Si te dice que no, no es. Y yo, sí va, está bien, lo voy a hacer. Entonces yo agarro y pasa el día y le digo, mira,
Vamos a ir a la congregación. Luego, el día miércoles, hay grupos de amistad donde compartimos la palabra. Ay, no, porque tengo la universidad. Ay, no, porque tengo un compromiso con unas amigas. Y yo, bueno, vale, tranquila, que disfruta, pásala bien. Y de pronto voy, cuando llego a casa, en el camino, escucho la voz de Dios y me dijo, ¿qué te dije? Ay, Señor, yo me eché a llorar. No, es decir, tienes la libertad de escoger. ¿Te vas por el camino normal o te vas por mi camino que es difícil? Y yo le dije, bueno, Señor, me voy a quedar contigo. Desde ese día, ni un mensaje, ni nada. Preferí quedarme solo con Dios que volver a repetir lo del mundo. Porque más vale estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellas. Y es el resultado de lo que ahora puedo ser. Porque he aprendido con prudencia a cuidar mis pasos. Yo tengo consecuencias, yo aún sigo pagando consecuencias de mi pasado sin Dios. Porque toda aquella persona que camina sin Dios tiene que prepararse para pagar consecuencias más adelante. Porque todo lo que sembrare el hombre, eso va a cosechar. Eso es una ley inalterable. Y desde el día 1 en el que yo digo siempre esto como testimonio, que yo empecé a caminar, dar un paso con Dios, yo le decía, Señor, escudriña mi corazón, Señor, mira si esto que estoy haciendo viene de ti, si no viene de ti. O sea, cada paso que des, dalo conforme a la voluntad de Dios. Créeme que vas a tener mejores resultados y consecuencias positivas. No vivas de espaldas a Dios. Una chica me dijo, pero ¿cómo estoy viviendo de espaldas a Dios si yo busco al Señor en intimidad con todo mi corazón? Te estás congregando, estás sirviéndole a Dios. Pero es que cada quien interpreta, volvemos al mismo círculo vicioso de que cada quien interpreta la palabra. Y resulta que buscar a Dios no hay que buscarlo con argumentos. Simplemente negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle. Amén. Amén. Voy a orar. Quiero que allí donde estás, si crees que esta palabra viene de Dios para tu corazón, allí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Te bendigo, Señor. Te pido perdón porque he andado en desobediencia, porque te he fallado. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra. Yo creo que eres tú, Señor, quien ha hablado esta palabra que viene del corazón de Dios. Te pido que guardes nuestros corazones, porque dice tu palabra que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, Señor. Te pido que nos ayudes, nos enseñes a guardar nuestros corazones. Danos la sabiduría para poder practicar tu palabra, para poder tomar buenas decisiones, Señor. En el nombre de Jesús, tu palabra nos enseña, como dijo Pablo, he estimado todo por basura por amor a Cristo. Por amor a Cristo estoy dispuesta a renunciar a lo que sea, Señor, con tan solo agradarte a ti, habitar delante de tu presencia. Así como vemos la vida de Marta y de María, quienes estaban allí en casa sirviéndote, María se llevó la mejor parte. Tengamos ese deseo, esas manos fervientes como servidoras, así como lo hizo Marta, pero también tengamos el corazón puesto en ti, en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu de ansiedad, reprendo espíritus de división, reprendo espíritus de contienda de sus vidas. Suelta sus mentes. En el nombre de Jesús declaro que hay libertad, que está el Espíritu de Dios, Señor, en cada uno de nosotros. Declaro que son libres. Suelta sus mentes en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Te pido que traigas tus ángeles que acampen alrededor de ellas, de las que hoy han venido, Señor. Ángeles ministrando sanidad, que salgan de aquí, que sigan siendo ministradas por el poder de tu Espíritu, Señor.